Estamos en los días, todos sabemos, no hace falta que lo diga. Estamos en los días de la cuenta del Omer. Sefirat Omer, dice Rabbi Shlomo Levinstein, Shlita, que viene del lenguaje zafiro. Sefirá, Sapir, son las mismas letras. Y vamos a ver qué significa todo esto. El precepto de la cuenta del Omer, así nos dice, así está escrito en la Torá, en el Sefer Vaikra. Usfarten lahem mimaharat a Shabbat. Van a contar para ustedes desde el día siguiente a Shabbat. Shabbat no se refiere a Shabbat, sino se refiere a Yom Tov, el primer día de Pesach. Miyom aviahem et Omer, desde el día que traigan el Omer, van a contar 7 semanas completas. Bien. El Or HaHaim Akadosh, ahí explica la primera palabrita del versículo, Usfartem, van a contar. Usfartem, esto trae una señal, cuando decimos Usfartem, sobre lo que dijeron nuestros sabios, que las almas del pueblo, de los hijos de Israel, se pueden comparar con las tablas de la ley. El alma es como si fuera, nosotros no vemos el alma no tiene cuerpo, pero dice que son como lujot, como una, así como las tablas de la ley, como una tabla, vamos a decir. Así son las almas. A ver, cuando el alma, lo alenu, se impurifica, es como que esta tabla se ensucia y se oscurece su luz. O sea, compara el alma con una tabla que emana luz. ¿Por qué? Porque dijeron nuestros sabios en el Midrash que las lujot, las tablas de la ley, estaban hechas con un material llamado snaprinon. Snaprinon. Ese es el material con que estaban hechas. Y sobre esto está dicho Usfartem, la gem, que van a contar para ustedes, porque también snaprinon, con la palabra Usfartem, también tiene una similitud. Y sobre esto, con esto, ustedes van a iluminar, el alma de ustedes va a iluminar como el snaprinon, como si nosotros tuviéramos dentro del cuerpo este material. El material que Hashem puso en las tablas de la ley, este snaprinon, es difícil de pronunciar, era un material que emanaba luz. Quiere decir que los días de la cuenta del Omer son como días son los días de preparación para recibir la Torá. Y para que nosotros podamos recibir la Torá, necesitamos que el alma se convierta en una tabla, pero una tabla de este material que ilumina, que alumbre, que brille como este material snaprinon. De paso, nosotros sabemos que cuando lo alenu, nosotros pecamos, estamos impurificando nuestra alma. Estamos oscureciendo este alma. Por eso, ahora necesitamos estos días de preparación, en los que vamos a purificarnos. Cada día es un día de elevación, donde nos purificamos y nos elevamos. Con el arrepentimiento, por supuesto, vamos a limpiar el alma hasta que
el alma brille como el zafiro. Y entonces, ahora va a ser como un recipiente. Cuando nuestro alma brilla, va a ser como un recipiente que puede recibir la Torah. La Torah está en el aire, está en todas partes la Torah. Y es una herencia para nosotros. Pero nosotros tenemos que ser como cuando yo quiero tomar, no voy a decir un mate, voy a decir, quiero tomar un vaso de agua, necesito un vaso, necesito un recipiente que contenga el agua, si no el agua se desparrama. ¿Cómo yo voy a sostener el agua? Yo no puedo hacer como Esab, que abre la boca y que le tiren el agua en la boca, como Jacob le tiró ese guiso de lentejas o lo que era. Nosotros tenemos que tomar como personas, con un vaso. Necesitamos un recipiente. La Torah también fue comparada con el agua. Entonces, ¿cómo nosotros generamos el recipiente dentro nuestro? Purificándonos. Entonces va a ser como un recipiente apto cuando el alma esté pura para poder recibir la Torah. Sobre esto explica el Rab Israel Malka las palabras de Rashi sobre un versículo que está escrito después de la entrega de la Torah. Está escrito: Veiru et Elokei Israel betachat raglav kemase livnat asapir uke etzem ashamaim la toar. Habla sobre Moshe Rabenu, Moshe, Aarón y los hijos de Aarón. Dice que ellos van a ver como o imaginar como la presencia divina bajo sus piernas. Pero van a ver como si fuera un ladrillo de zafiro, o sea, una forma de ladrillo con material de zafiro, pero que tiene la esencia del cielo en su pureza. ¿Cómo se entiende este versículo? Este versículo hay que entenderlo. Si nosotros escuchamos esto, podemos entender cualquier cosa. Por eso, vamos a ver qué nos dice Rashi. Rashi dice, como un ladrillo de zafiro. ¿Qué quiere decir? Que estaba delante de Hashem, este ladrillo de zafiro, en el momento de la esclavitud, cuando los judíos eran esclavos en Egipto, para recordar el sufrimiento de Israel, que estaban esclavizados, haciendo ladrillos todos los días. Ese era el trabajo que ellos tenían que hacer. Y ahora necesitamos entender, porque esto no se entiende. Tampoco se entiende las palabras de Rashi. Está bien, se entiende, pero ¿qué significa todo esto? Si la finalidad del ladrillo de zafiro que estaba delante de Hashem, todo por supuesto son midrashim y son cosas que imaginamos, no podemos verlas como una cosa, un ladrillo que estaba delante de Hashem. ¿Qué significa eso? Bueno, pero como que Hashem pone ese ladrillo delante de él, ¿para qué? Para recordar el sufrimiento de Israel. Ahora, ese ladrillo, para recordar el sufrimiento de Israel, ¿no hubiera sido más digno, pregunta el Rab, que sea un ladrillo de barro en lugar de un ladrillo de zafiro? Para recordar el sufrimiento que Israel está construyendo ladrillos, todos los días está fabricando ladrillos, y para recordar el sufrimiento del pueblo, ¿no sería mejor que Hashem tenga delante un ladrillo de barro? Un ladrillo de zafiro es una cosa un poco extraña. Un ladrillo de barro recordaría más que ellos están fabricando todos los días 600 ladrillos de barro y que están sufriendo. ¿Por qué? Porque justamente esa era la esclavitud de ellos, construir ladrillos de barro. ¿Para qué? ¿Para qué poner delante de Hashem un ladrillo de zafiro? Que es una piedra preciosa, es como una piedra preciosa, algo que brilla. Y otra pregunta más. Si
nosotros decimos que esto va a servir, este ladrillo de barro, va a servir ¿para qué? Para recordar la esclavitud de Israel. Entonces, ¿por qué cuando termina la esclavitud, mamá, coma ya, ¿por qué ese ladrillo tiene que estar después de la entrega de la Torá? Ese mismo ladrillo de zafiro aparece bajo los pies de Aarón, Moshe, Aarón y los hijos de Aarón. Aparece ese ladrillo. Ahora, ya terminó la esclavitud, así no hace falta recordarla. Bien. Esto nos va a explicar el Rab Malka, el que formuló las preguntas, y nos va a decir que las dos preguntas se contestan, una contesta a la otra. Vamos a ver cómo. De acuerdo a las palabras de Lora Haim con que empezamos a hablar. ¿Por qué? Porque está bien, nosotros entendemos que la esclavitud fue con barro, ladrillos de barro, entendemos esto. Pero, tal vez podemos decir que la finalidad de la esclavitud fue ¿para qué? Para alumbrar las almas de Israel hasta que brillen como la piedra del zafiro. ¿Para qué? Para que seamos dignos de que las palabras de la Torá, de nuestra sagrada Torá, entren, penetren y, ¿cómo se dice? A la piedra, como la palabra justa, como marcar la piedra, como penetrar en la piedra. Si teníamos un corazón duro, que esas palabras de Torá puedan penetrar, que puedan perforar. No es perforar la palabra, es como hacer surcos sobre la piedra, labrar la piedra. En el momento de la esclavitud, Akadosh Baruj Hu pide, vamos a decir metafóricamente, recordar la esclavitud de Israel. Tal vez podemos decir que en ese momento también la finalidad de este sufrimiento, de este destierro, es purificarnos, llegar a una pureza en el alma, limpiarla, ¿para qué? Para que seamos dignos de recibir la Torah. Por eso, no pone a Hashem delante un ladrillo de barro. Sabe que está bien, la esclavitud, el ladrillo simboliza la esclavitud, pero el zafiro, una piedra preciosa que ilumina, esto muestra la finalidad de llegar a la entrega de la Torá. Que no recordamos la esclavitud, sino con este ladrillo de zafiro, que nos recuerda también las dos cosas. La forma del ladrillo, la forma que esta piedra tiene una forma de ladrillo, nos recuerda la esclavitud. Pero la finalidad de esta esclavitud es como el zafiro, como ese nombre difícil, que las piedras, las tablas de la ley, snaprinón, que con esto se compara el alma de Israel. Por eso aparece este ladrillo como una visión para Moshe, Aarón y los hijos, como bajo sus piernas. ¿Para qué? Porque también una vez que terminó la esclavitud, ahora hay que recordar con alabanzas al pueblo de Israel porque ellos purificaron sus almas y así merecieron pasar de la esclavitud y los sufrimientos hasta transformarse en la piedra de zafiro que ilumina y brilla. Esta enseñanza nosotros podemos tomarla cada año cuando llegamos a la cuenta del Omer. Como dice el Or HaHaim HaKadosh, nosotros tenemos que recordar que estos días son muy importantes. ¿Para qué? Porque hay una finalidad de purificar, de prepararnos
para recibir la Torá. Así como está dicho que el día de la Hagadá, cuando leemos la Hagadá de Pesaj, que cada uno tiene que sentir como si estuviera saliendo de Egipto, también cuando llegamos a Matan Torá, a Shavuot, a la entrega de la Torá, tenemos que sentir como que estamos recibiendo la Torá en ese momento. Por eso tenemos que purificarnos de la misma forma, hasta poder iluminar, que nuestra alma esté iluminada con, no que esté iluminada, perdón, que nuestra alma ilumine como una piedra preciosa. Y entonces vamos a ser dignos, vamos a tener un recipiente preparado para poder recibir la Torá en ese día tan supremo. Por eso, nosotros, por este motivo, si a alguien se le ocurrió preguntar, por este motivo nosotros no contamos los días que faltan para recibir la Torá, sino contamos los días que pasaron. Los días que pasaron desde Hag HaPesach, desde la salida de Egipto, y vamos aumentando hasta llegar al día de la entrega de la Torá. ¿Por qué? Porque los días de la cuenta del Omer no son solamente para que sea más fácil para nosotros recibir este regalo de la entrega de la Torá y que estemos dispuestos. Es el día de la recepción de la Torá, es lo primero. Nosotros necesitamos recordar nuestra finalidad para esos días. Prepararnos para recibir este día tan grande. Y nosotros contamos estos días que pasaron. ¿Por qué? Porque cada día que pasa nos acerca a la finalidad y nos prepara más, nos eleva para recibir la Torá, purificando el alma, como dijimos, para poder alcanzar esta finalidad de que nuestra alma se convierta en una piedra de zafiro y que en ella se puedan grabar las palabras de Torá, de nuestra sagrada Torá, de la misma forma que Hashem grabó las tablas de la ley cuando Moshe Rabenu subió al monte Sinai.